Evasión fiscal. La evasión fiscal o evasión de impuestos, conocida también como fraude fiscal, es la actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a las autoridades tributarias o sobrevaloran los conceptos deducibles con el fin de pagar menos impuestos de los que legalmente les corresponden. Cuando supera una cierta cuantía se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con penas privativas de libertad, mientras que los fraudes de menor cuantía se tramitan como infracción administrativa sancionándose con multas. Se conoce como dinero negro o sucio todo aquel que ha evadido el pago de gravámenes fiscales. Son ganancias obtenidas en actividades ilegales o legales, pero que se evita declararlas a Hacienda para evadir los impuestos. Se intenta mantenerlo en efectivo y no ingresarlo en entidades financieras para que no figure registrado en los movimientos bancarios y el Estado no tenga conocimiento de su existencia. Una parte importante de la evasión fiscal se produce en el contexto de la economía sumergida o economía informal. Esta engloba toda una serie de conductas irregulares entre las que se encuentran no solo el impago de impuestos o fraude fiscal, sino también el impago de cotizaciones a la seguridad social, el incumplimiento de las normas laborales, el incumplimiento de procedimientos administrativos o la corrupción. En cuanto a la magnitud, la evasión fiscal es sin duda casi tan antigua como los impuestos, pero en tiempos modernos se ha vuelto más fácil debido a la globalización, la creciente complejidad de las finanzas internacionales, el secreto bancario y el progreso de la informática. Aunque debido a su naturaleza clandestina es difícil estimar la magnitud de este fenómeno. Se calcula que a nivel mundial el dinero ocultado a la supervisión fiscal asciende entre 21 y 32 billones de dólares, equivalente al PIB de los Estados Unidos, Japón y Alemania combinados. Para las arcas públicas, la pérdida que esto supone en forma de impuestos sería cercana a los 3 billones de dólares. Consecuencias de la evasión fiscal. Como principales consecuencias de la evasión y elusión fiscal para las economías y sociedades de todo el mundo pueden destacarse las siguientes. Debilita y empobrece el Estado, afectando a la calidad de los servicios públicos y los recursos a ellos asignados. Incrementa el esfuerzo fiscal que deben soportar los ciudadanos corrientes o las pymes. Deteriora los objetivos de redistribución de la riqueza previstos por la legislación. Crea situaciones de competencia desleal entre operadores económicos que pagan impuestos y quienes los evaden. Deteriora la confianza de la ciudadanía con el Estado. Aunque el incumplimiento fiscal genera perjuicios en casi todos los países y en términos absolutos es en los países desarrollados donde mayores volúmenes alcanza, sus efectos relativos son aún más dañinos en los países con menos recursos. Un estudio que se ha hecho estima que cada año los países en desarrollo pierden de recaudar al menos 100.000 millones de dólares, la mitad de ellos en África, por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por la evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos a algunas grandes empresas. La evasión y la elusión fiscal de las grandes corporaciones tienen un coste en vidas humanas y amenaza la capacidad de los estados a la hora de poner en marcha políticas que reduzcan la desigualdad, luchen contra la pobreza y garanticen la dignidad de las personas. Métodos de la evasión fiscal. Hay prácticas que constituyen directamente fraude fiscal. Son aquellas que deliberadamente ocultan al fisco el hecho tributable.
Entre ellas están el trabajo en negro, el facturar sin IVA, declarar más gastos de explotación de los reales, usados por ejemplo facturas falsas o incluyendo gastos ajenos a la actividad de la empresa, declarar menos ingresos de los reales, ocultándolos por ejemplo a través de sociedades en paraísos fiscales o haciendo parte de sus cobros sin factura. Otras veces mediante técnicas de ingeniería fiscal personas o empresas utilizan vacíos o inconcreciones en la legislación para evitar pagar impuestos de manera pretendidamente legal. Estas prácticas de elusión fiscal acaban teniendo en ocasiones la consideración de fraude o evasión, constituyendo entonces un delito, algo que puede depender del país, la legislación aplicable en ese momento o la interpretación de la autoridad fiscal que lo examine. Por último, a mucha menor escala existen ciudadanos o grupos ideológicos que ejercen abiertamente la desobediencia o resistencia fiscal, una manera de protestar frente a unos impuestos que consideran que el Estado malgasta o utiliza para fines poco éticos. Lucha contra el fraude fiscal. A nivel nacional, los gobiernos y en especial las agencias tributarias que de ellos dependen combaten con más o menos éxito el fraude fiscal a través de distintas vías. Por ejemplo, inspección, labor regular de revisión e investigación de contribuyentes en busca de posibles irregularidades en sus declaraciones. Y legislación a través de leyes y normas tributarias dirigidas a dificultar la evasión y elusión fiscal. Concientización. Estrategias de comunicación para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con el fisco. Incentivación de la denuncia. Algunos gobiernos ofrecen recompensas económicas a cualquier ciudadano que destape un caso de fraude fiscal. Amnistía fiscal. Un mecanismo no exento de polémica que a veces usan algunos gobiernos para incentivar el afloramiento de bolsas de dinero oculto, que vuelvan así a la economía regular tras pagar una tributación reducida. Y a nivel internacional, dado que buena parte de la evasión y la elusión fiscal se produce a través de mecanismos financieros que involucran a diversos países, incluidos paraísos fiscales, es imprescindible una acción coordinada internacionalmente para atajar el problema. Entre las iniciativas establecidas a este nivel destacan diferentes tipos de proyectos que lo que hacen es que toman medidas destinadas a poner fin al fraude fiscal internacional. Está también el paquete de lucha contra la elusión fiscal de la Unión Europea basada en las mencionadas recomendaciones de la OCDE. Este paquete es un conjunto de iniciativas legislativas y no legislativas. Por último tenemos el activismo civil. A uno de los casos más sonados de evasión fiscal se destaparon no a partir de investigaciones de agencias tributarias u otras instituciones públicas, sino a partir de iniciativas particulares que, sacando a la luz documentos mantenidos en secreto por bancos o despachos jurídicos, revelaron la identidad y la actividad de numerosos individuos y empresas que mantenían cuentas o sociedades fantasmas en paraísos fiscales. Entre los casos más conocidos de esta forma de activismo civil contra el fraude se puede mencionar el famoso caso de Panama Papers o Papeles del Paraíso,